Muy buenos días para todos mis hermanos, amigos y oyentes. A través de estos medios estamos nuevamente con una clase que tiene que ver mucho con el mensaje para este tiempo relacionado con la salida al campo. Lo que vamos a presentar ahora sencillamente es una plática con relación a la línea escatológica relacionada al tiempo en que estamos viviendo y cómo debemos hacer algunas prácticas en nuestra finca, en nuestro campo, para mejorar nuestros cultivos y para establecer pues nuestras huertas. Y en esa práctica pues vamos a tener mejores condiciones de plantas y mejores alimentos. Antes de comenzar con esto, quisiera que me acompañaran y tuviésemos una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Y gracias por tu palabra, porque allí encontramos la solución a cada circunstancia y situación en que este mundo está viviendo en el reloj divino. Danos tu bendición para poder comprender y entender y hacer práctica en nuestra vida el mensaje que tienes para nosotros. Infinitas gracias por tu bondad y tu amor. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces regresamos nuevamente a nuestra clase. Hoy vamos a hablar de los microorganismos de Dios. Sin antes, primero, quisiera que fuéramos a la Biblia y ver un contexto profético en las Escrituras. En Habacuc, el capítulo 3, el versículo 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, el siguiente versículo dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si nosotros vamos al contexto de la vida del profeta Habacuc, él está ubicado para ese tiempo del reinado de Manasés, durante el reinado de Amón o durante la primera parte del reinado de Josías. Y él identificaba, o sea, es muy probable que el ministerio de Habacuc estaba muy relacionado con el ministerio de Nahum. Pero quisiera que recordásemos en qué época estaba ubicado el ministerio de estos dos profetas. Estaba para el año del 630 a.C., antecitos de que Babilonia viniese a sitiar a Jerusalén. Ahora, si ustedes se imaginan en sus mentes cómo sería el ambiente y la vida del pueblo de Israel antes del sitiado de Jerusalén. Lógico que Israel era un pueblo que todo el tiempo vivía de la agricultura, la mercadería y el comercio. Y lo más lógico es que ellos tenían sus sembrados de olivos, tenían sus sembrados de higueras, ¿cierto? Tenían sus frutos y tenían sus ovejas y tenían todo esto porque la nación, aunque estaba bajo la apostasía de Manasés, estaba todavía sembrando y cultivando. Esa era la economía de la nación. Ahora, llega un momento en que la profecía empieza, los profetas empiezan a advertir que Jerusalén va a ser sitiada, que Jerusalén, que el pueblo de Israel va a pasar por una crisis, que va a venir Babilonia, que va a estar Nabucodonosor invadiendo estas tierras, y por eso se escribe en ese contexto, el Espíritu Santo le cita estas palabras a Habacuc y le dice: aunque la higuera no vaya a florecer, ni aunque en las vides vaya a haber fruto, aunque llegue un momento en que falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento,
aunque se acaben las ovejas. Aquí hay una crisis económica que pasa por el sitiado de Jerusalén y que pasa por la guerra, por todo lo que Nabucodonosor hace contra Jerusalén. Y hay un asunto que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y es que a pesar de la crisis económica, a pesar de las circunstancias económicas y bajas de recursos que vivieron el pueblo de Israel y toda la depresión económica que ocurrió, el pueblo de Dios debía mantenerse en el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta bien conocía la crisis que Babilonia pronto habría de provocar a su pueblo por causa de sus pecados, una crisis que finalmente resultaría en el cautiverio de Judá. Abacú amonestó anticipadamente a la nación en cuanto a esa crisis y también predijo el castigo divino sobre la Babilonia idólatra inicua, el enemigo de Dios y de su pueblo. La pregunta en esta mañana es, hermano y amigo, ¿a qué lado se va a ubicar usted? ¿En qué lugar se va a ubicar usted? ¿En los que estarán de parte del pueblo de Dios enfrentando una crisis y una depresión económica y aunque cultivando quizás hasta ese momento lleguen a afectarnos los cultivos con todos los métodos, la ingeniería y la ciencia que tienen visto para afectar a los cultivos a través de una guerra biológica? ¿O estaremos de parte de los de Babilonia? Aquí la promesa se encuentra en el versículo 18 y el versículo 19. Quienes tengan sus Biblias pueden revisarlo. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y la pregunta es, cuando usted se queda sin nada, ¿es el Señor su fortaleza? ¿O depende de las cosas para usted avanzar en la vida? Las cosas son importantes y fundamentales y Dios siempre quiso que el pueblo tuviera todas las cosas. Por eso era una tierra promisoria que producía leche y miel. Pero llegó un momento de crisis económica y en ese momento de crisis económica el pueblo no miró hacia atrás, sino que el Habacuc le estaba diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Entonces, hay una promesa a las que nosotros debemos apelar en esta hora y es, aunque parezca nubiosidad, aunque parezca que las cosas no se den, nosotros tenemos un Dios en quien podemos anclar y fortalecernos. Ahora, si las vacas no iban a estar en los corrales, aunque ni siquiera los de la casa estuviesen metidos dentro de los corrales, aunque ni siquiera lo que se producía daba mantenimiento. O sea, el profeta le estaba diciendo aquí, nunca desmayen ni abandonen los principios que les he enseñado y la verdad que está en su palabra. El Señor debe ser su fortaleza a todos. Y en ese momento de prueba, en ese momento de angustia y de dificultad que pasó el pueblo, ahí fue donde se decidió el carácter. ¿Sabían ustedes que es en el momento de crisis donde se prueba el carácter? Es en el momento en que está la tragedia, en que se sabe usted de qué lado está. Se han hecho experimentos incluso con la caja negra de los aviones, y Nicolás sabe mucho de esto, que hay un sistema de video para revisar las acciones de las personas cuando un avión se desploma. Se queda registrado las voces, las imágenes, todo queda registrado ahí. Y lo que se ha visto es que hay dos cosas que hacen las personas cuando un avión se desploma. O unas maldicen la circunstancia y la situación de tragedia, o otras se encomiendan a Dios y enfrentan el miedo y saben lo que va a ocurrir. Y pues su resultado es
pues morir en paz y morir en paz con Dios y con el que está ahí o con su familia y morir en paz. Entonces, en esa manera Dios prueba a nosotros el carácter o en esas circunstancias se nos prueba el carácter. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a enfrentar lo que viene para que sea aprobado nuestro carácter y de qué lado nos vamos a hacer? Entonces, yo quisiera que revisáramos la, la parte que Dios quiere que nosotros entendamos en esta hora, y es que Dios en su bondad, en su creación, en el universo entero y en su creación, ha hecho cosas tan increíbles, impresionantes, que es más microorganismos en la Tierra que estrellas en el universo. Y alguien me irá a decir, ¿cómo? Eso es imposible. Pero nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios hizo y lo que Dios formó en la creación, porque no hemos investigado a fondo o quizás no nos hemos detallado a revisar todo lo que hay en el micro y ni siquiera hemos visto el macro. Pero es una realidad ver que Dios, aún en la agricultura, ha establecido microorganismos en la tierra para ayudar y para hacer el papel indispensable para el buen funcionamiento de las plantas. Entonces, en esta clase nosotros vamos a ver, primero vamos a ver unos textos del Espíritu de Profecía que nos ayudan a ver el por qué, ¿sí? Luego vamos a ver el cómo y pues el por qué, el cómo es que hay que hacerlo, ¿no? Pues no está muy lejos el tiempo cuando las leyes contrarias al trabajo dominical sean más rigurosas, por lo que debiera hacerse un esfuerzo para adquirir terrenos lejos de las ciudades donde puedan cultivarse en frutas y verduras. La agricultura, aquí está el porqué, ofrece recursos, ¿ofrece qué? Recursos para el propio sostén. Si esto está escrito en su palabra, si esto está escrito es porque eso debe ser una realidad. Nosotros tenemos una experiencia interesante con las lechugas batavias. En una oportunidad hicimos un cultivito y no fue muy grande, pero nos dimos cuenta cómo se puede cosechar una lechuga orgánica ayudándole con microorganismos, con acolchados, con capa vegetal y vimos los resultados. Recuerdo tanto que esa vez tuvimos lechugas para darle al vecino, para llevarla al pueblo, a un amigo que nos compraba. Eso fue interesante. La agricultura ofrece recursos para el propio sostén. Además, podrían aprender otros oficios. O sea, hermanos, nosotros tenemos que tener una mente abierta. Hay personas que están diciendo solo es el campo y vamos a la agricultura, pero usted tiene que tener una mente muy funcional y sobre todo saber de todo un poquito es importante. Hay un adagio que dice, pero sabes de todo, pero no eres maestro al fin de nada. Pero es muy importante, eso a veces repercute y nos hace daño. ¿Por qué? Porque si usted va a aprender, va a hacer agricultura, pero usted no sabe de medidas, no puede hacer una agricultura correcta. ¿Sí? Necesitamos saber un poco de medidas, necesitamos saber un poco de química, necesitamos saber de nutrición, necesitamos saber de carpintería, necesitamos saber de costura, necesitamos saber de panadería. Usted siembra trigo y si no sabe hacer el pan con el trigo que siembra, pues tendrá que mandar a hacer ese pan a otro lado. Pero si usted lo hace en su casa, ¿qué mejor? Es lo mismo, si usted siembra arepa y no sabe, siembra maíz y no sabe hacer una arepa, pues sería algo ilógico. La agricultura ofrece recursos para el propio sostén. Además, podrían aprenderse en otros oficios.
Este trabajo real y activo demanda fuerza intelectual, lo mismo que muscular. Aquí hay un equilibrio entre lo intelectual, entre lo que usted aprende, entre lo que usted hace, en lo que usted está haciendo en este tiempo, que es preparándose intelectualmente, a ir a llevarlo a la práctica. Ahora, hay una gran diferencia entre decir y hacer. Una cosa es, yo voy a planear, yo estoy soñando con una huerta, yo estoy soñando con mi finca. Y otra cosa es, hermano, que usted se unte de tierra, que usted aporque una mata, que sus uñas ya no sean iguales y que se le entre tierra entre las uñas. Eso es otra cosa muy diferente, es muy distinto. Y a veces cuando uno está haciendo ese trabajo, a veces uno dice, uy, ya estoy cansado, mire mis manos, mire esto, mire, me puyé, me embarré, me picó este animal. Bueno, hay tantos factores que desconocemos los que no han salido todavía al campo y saben cómo, y saben que tienen que enfrentar una otra cosa muy diferente. Entonces, esa es la parte que más quisiera contribuir con mi granito de arena, y es que nosotros seamos realistas, que sí es importante la parte intelectual y que aprender todo lo que ustedes puedan aprender, cómo hacer el asunto, pero ir a hacerlo y desarrollarlo es otra cosa muy diferente. Entonces yo quiero animarlos para que entendamos ese proceso y que nos concienticemos a que en el momento en que nos toque ir a cultivar, a hacer, a deshiervar una planta, nos vamos a encontrar con una serie de factores que no conocíamos. Sigue diciendo el espíritu de profecía, este trabajo real y activo demanda fuerza intelectual, lo mismo que muscular. Se requieren método y tacto para cultivar con éxito frutas y verduras. En esta mañana vamos a aprender uno de los tantos métodos que se requiere. Aquí dice el espíritu de profecía, existe una falta grande de hombres inteligentes para labrar la tierra, hombres que sean íntegros. ¿Cómo deben de ser? Este conocimiento no será un obstáculo para la educación esencial, para los negocios o la utilidad en cualquier sentido. El hecho de que usted sea agricultor no quiere decir que usted pueda negociar en tanto que yo vengo, dice el Señor, ¿no? Mientras podamos comprar y vender, pues vamos a tener que hacerlo porque vamos a tener que subsistir. Los hermanos que quieran salir al campo van a tener que aprender a negociar desde otras esferas, porque vamos a tener que subsistir. Y mientras se esté girando el dinero, usted tiene que entender que tiene que comercializar, porque usted tiene que comprar algunas cosas y tiene que vender algunas cosas. Ya cuando no salga el decreto que usted no pueda comprar y vender, entonces ahí es cuando empieza a ser prueba nuestra fe y ser autosuficientes y tener ya su granja autosuficiente. Pero mientras tanto, aquí dice, para los negocios o la utilidad en cualquier sentido, para aumentar la capacidad productiva de la tierra, se requiere cuidado e inteligencia. Ello no solo desarrollará los músculos, sino también las actitudes para el estudio, en virtud de quedar equilibrada la acción del cerebro y de los músculos. Aquí hay dos cosas importantes. Si no trabaja los músculos, el cerebro es deficiente. Personas que no hagan ejercicio tienen un cerebro deficiente. O sea, no podemos dedicarnos solo a la intelectualidad. Necesitamos hacer ejercicio y por eso es que esta educación es completamente integrada. Usted, hermano, debe sacar tiempo, y hermana, sacar tiempo para hacer sus ejercicios. Y no piense que solamente con el asadón va a mover todos los músculos. Necesita caminar, necesita hacer estiramientos, necesita mover ciertas partes de los músculos que no se mueven, necesita sudar, necesita hacer ejercicio porque en ese proceso del ejercicio hay salud y hay vida. Ya todos hemos visto y hemos conocido todos con relación a lo que nos han enseñado a través de este programa, y es cómo se producen nuevas sinapsis en nuestras neuronas.
Hay otro texto, dice, se ha dado un falso testimonio al condenar la tierra, la cual, si fuese debidamente trabajada, produciría cuantiosas ganancias. Hay personas que dicen, no, eso no da, y saben, Satanás desde el principio nos ha metido en la mente que el campesino no sirve, que el campesino no es, que es pobre, que el campesino no tiene, que el campesino no es capaz, que no puede, que no. Eso es algo que Satanás lo ha venido haciendo desde hace tiempo, tratando de sembrar en la mente que los que viven en el campo son los menores, son las personas que no valen. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, que la riqueza estaba en la tierra. Hermanos, ¿de dónde se saca el petróleo? De la tierra. ¿De dónde se saca el oro? De la tierra. ¿De dónde se sacan los minerales? De la tierra. Entonces, hay una cantidad de recursos que Dios dejó en esta tierra, en este planeta. Lo que pasa es que Satanás se ha encargado de malograr todo eso y enfocarlo hacia otros lados. Dice, se ha dado falso testimonio al condenar la tierra, la cual, si fuese debidamente trabajada, produciría cuantiosas ganancias. Los planes mezquinos, el poco vigor empleado y el reducido estudio de los mejores métodos piden a gritos una reforma. La gente tiene que aprender que el trabajo paciente hará maravillas. Hay mucha lamentación a causa del terreno improductivo, mientras que si los hombres leyeran los escritos del Antiguo Testamento, verían que el Señor conoce mucho mejor que ellos lo referente al trato adecuado de la tierra. En esta mañana vamos a ver algo muy importante y es que eso hace parte de nuestra educación. Nuestra educación desde los primeros grados nos enseña no solo a triunfar sobre los otros, pero también a considerar a ellos como obstáculos para nuestro propio éxito. Nuestro tiempo libre es ocupado en juegos muy estructurados donde un individuo o equipo debe derrotar al otro. O sea, se pasa la vida, nosotros, el sistema y las cosas se pasan en competencias. Aún hasta los mismos sistema de Internet vive competencias. Pero, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos entender? Vamos a empezar a revisar una clase muy importante con relación a qué es los microorganismos en la Tierra. Y para eso necesitamos entender que la materia orgánica es el medio del cual obtienen sus fuentes energéticas la vida en y sobre el suelo y el sustrato sobre el que se organizan las potencialidades del suelo que albergan la vida. Cuando usted mira un suelo rico es porque está estructurado con materiales orgánicas, porque hay biodiversidad, porque los microorganismos están eficientes y haciendo su trabajo. Por eso la materia orgánica tiene varios aspectos importantes a tener en cuenta. Es una fuente energética y nutricional que está dada en esas plantas macro y micronutrientes. Y también ellas generan un hábitat y ahí es donde hay una bioreestructuración del suelo. Aquí hay una simbiosis, hay una vida en el suelo que se intercala, se intercambia una con la otra. Tanto los macro como los micro. Los micro dependen de los macro y los macro dependen de los micro. Si no hay una cobertura en su huerta, no se van a generar los micro. Usted tiene que entender que si plantó una lechuga, debe ponerle una cobertura, un acolchado de hojas, por un ejemplo, de hojas o de pasto, de césped que cortó, y eso grande, eso grueso, empieza a descomponerse y a formar lo micro. Vamos a mirar los dominios funcionales, las zonas edáficas y bioactivas. Está la porosfera, está la rizosfera y está la drilosfera. Entonces aquí tenemos donde se encuentran las diferentes partes de los microorganismos y la mayor actividad de la biodiversidad edáfica se centra en los denominados dominios funcionales, zonas bioactivas con mayor cantidad de materia orgánica.
Allí es donde están centradas esas zonas bioactivas, edáficas, que contribuyen con la restauración del suelo, perdón. En ellos regulan procesos edáficos y se generan nuevos recursos. Entonces, recordemos que allí incluso pueden vivir las microrrizas y que son esas células tan pequeñitas que esos microorganismos pequeños que se adhieren a los pelos absorbentes de las plantas y forman muchos más vellosidades dentro de las raíces minutas que contribuyen a la absorción de nutrientes. En algunos se produce una rápida sucesión en las comunidades, una intensa competencia intra y interespecífica y requieren fuentes de nutrientes y minerales. Todas requieren, son fuentes, pero requieren. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos sobre las micorrizas, ahí hay una micorrizósfera que se realiza cuando usted contribuye con los microorganismos y usted, cuando ha hecho un cultivo orgánico, un ejemplo de frutales, levanta el suelo del primer suelo que usted ve y usted ha hecho coberturas vegetales, usted va a encontrar una cantidad de raíces minutas que son las que contribuyen a la absorción de nutrientes. Lo mismo que si usted hace un bocachi, usted va a ver allí en la detritósfera, va a encontrar ahí los microorganismos. Son unos honguitos que se forman en forma de color blanco entre las hojas que caen de los árboles. De igual manera, cuando las lombrices están haciendo su trabajo en el suelo, allí está haciéndose un proceso de agregándole, ¿sí?, a ese suelo, agregándole micronutrientes. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es una fuente de varios dominios funcionales. Vamos a ver que optimizan el medio a través de la regulación de la humedad, nutrientes, el pH, la capacidad de cambio y diversidad vegetal. Hay unas condiciones que hacen los microorganismos en el suelo y es que regulan el pH. Y eso hace que si usted tiene un pH regulado dentro de su suelo, usted va a tener mejores plantas con sistemas inmunes de mejor calidad. La vegetación es fuente y regulador de la dinámica de la materia orgánica y de la vida macro y microbiana. Influye en el proceso degradativo y formador al propiciar la existencia de una compleja red de redes tróficas. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, esa fuente de sustratos carbonados como la biomasa vegetal aérea, toda esa descomposición a través de la humedad y de los microorganismos que se convierten en una biomasa, empiezan a permear el suelo y ahí empiezan los microorganismos a activarse. Son fuente de compuestos carbonados por pluvibonatos y fuente de sustratos orgánicos por la liberación radical. Ese es el dominio de la biosfera. Fuente de sustratos orgánicos a través de la necromasa. Entonces, todos esos procesos hay dentro del suelo que contribuyen con nuestros microorganismos. Vamos a ver ahora cómo usted en su casa, en su finca, en su tierra que usted ya adquirió y compró, va a hacerse un plan de cómo recolectar esos microorganismos, cómo los va a capturar. Esos microorganismos han recibido el nombre del MM, que se llaman microorganismos de montaña. Hay varios métodos de recolección. Se puede, y lo más lógico es con carbohidratos, o sea, con harinas. En una clase anterior habíamos hablado de que se podía hacer con arroz cocinado sin sal y que se ponía pues una taza con unos 300 gramos de arroz sin sal,
que no quede bien cocinado, que quede, o sea, que no quede blandito. Y se tapar recipientes con tela u hoja de papel y una liga. Y entonces esos recipientes, que pueden ser vasos desechables, tú vas a la montaña donde esté más oscuro el bosque, donde hayan árboles grandes, donde haya mucha hojarasca en el suelo, levantas la hojarasca en las zonas húmedas, en las zonas donde haya sombra, y vas a encontrar ese mantillo blanco, esos microorganismos de color blanco, y vas a depositar ese vaso boca abajo en ese lugar. A los 8 días o a los 5 o 4 días ya todos los hongos empiezan a comerse en los carbohidratos y empiezan a pasarse. También se puede hacer con espaguetis, se puede hacer con pan añejo, hay varias formas de hacerlo. Entonces aquí vemos cómo en la foto enterramos en el bosque, debajo de la hojarasca, de árboles donde no esté contaminado. Esta es la recolección de los microorganismos con arroz. A los 5 o 8 días, arroz o pan está cubierto por hongos blancos, amarillos, verdes, etc. Entonces aquí vemos una foto donde ya los hongos pasaron al arroz, y esos microorganismos son los que nosotros vamos a utilizar. Esta es una elaboración líquida. Metemos pan con microorganismos en un balde con agua sin cloro, importante es, y 1 litro de melaza o agua con azúcar. Tapar balde solo con una tela y dejar que entre el aire. A los 5 días el agua se toma con un olor a chicha, y se forman los hongos blancos en la superficie. Ahí ya puedes usar el MM después de 10 a 15 días. Entonces, vamos a aprender cómo es que debemos hacer la aplicación de MM. Aplicar 1 litro de MM líquido en la bomba de 18 litros al suelo, y también se puede de follaje de hortalizas para control de enfermedades y plagas. En estos días tuve la oportunidad de hablar con mi hermano Andrés, que se conecta, creo que está en este momento, no sé si esté, pero estamos haciéndole un seguimiento a unas plantas que han sido afectadas de tomate en los cultivos de él. Y le compartía que en el día de hoy íbamos a ver algo muy fundamental de aprender a usar para subir el sistema inmune de las plantas y hacer que las plantas no le lleguen las plagas y las enfermedades. Este es uno de esos secretos. Cada 8 o 10 días se debe aplicar, y en frutales cada 2 meses. Aplicar MM líquido al compost para acelerar fermentación del mismo. Se elimina mal olor y las moscas. Muy importante aprender a utilizar el MM. Tiene muchísimas y múltiples usos. Remojar semillas para acelerar germinación durante 20 minutos. Usted puede poner a remojar esas semillas en el MM y luego sí las planta. En frutales acelera floración, acelera también follaje y fructificación. Elimina moscas y mal olor en lagunas, establos, porquerizas y gallineros. Agregar MM líquido al agua y alimento de animales mejora su digestión. Entonces, esto es algo tan importante, tan fundamental, que se debe aprender a utilizar. Bien, aquí vemos también otra lámina donde encontramos los microorganismos de montaña y las funciones de los microorganismos. Aquí dice que descomponen la materia orgánica. Importante eso. Ayudan a la aceleración de la descomposición de la materia orgánica. Compiten con los microorganismos dañinos. Reciclan los nutrientes para las plantas. Muy importante. Fijar el nitrógeno en el suelo. Degradan las sustancias tóxicas, pesticidas. Hermanos, casi todos los suelos que ustedes van a comprar, si usted compró una finca donde ya estaban aplicando glifosato,
hay que ir a ponerle el MM a ese suelo, porque ese glifosato está todavía ahí. Se dice que se gasta años y años en reestructurar un suelo cuando se ha aplicado agricultura sintética, cuando se han puesto químicos y elementos que no corresponden al suelo. Para restaurar ese suelo hay que aplicar mucho MM. Producen sustancias y componentes naturales que mejoran la textura del suelo. Mire todo lo que hace el MM. Entonces, ya saben ustedes, antes de comprar un terreno, antes de adquirir un terreno, o si ya lo adquirieron y ya saben que ahí hay de pronto bacterias malsanas, microorganismos malos, deficientes o sustancias sintéticas, químicas que están afectando el suelo y que están obstruyendo los procesos de la microbiología del suelo, lo más fundamental y para restaurar y reestructurar el suelo es aplicar MM. Otro aspecto importante aquí es el suelo degradado debido al abuso de agroquímicos. La actividad, los microorganismos es casi ausente, mientras que el suelo fértil, la fauna y la flora microbiana presentes son las encargadas de regular los procesos de intercambio entre el suelo y las plantas. Las bondades de los microorganismos pueden ser aprovechadas bajo el enfoque de la agricultura ecológica para dinamizar el proceso de transición de los suelos degradados hasta conseguir la restauración del equilibrio biológico del suelo. Entonces, ¿qué importante es el MM? Tipos de microorganismos. Bueno, existen muchos, entre ellos, pues nosotros vemos, por ejemplo, las bacterias productoras de ácidos lácticos. Por eso hay algunos abonos que nosotros hacemos con suero, con sueros. El suero que sale, por ejemplo, del proceso de la cuajada, si son de animales sanos, se puede utilizar con la melaza y con elementos menores y usted lo aplica radicularmente a un cultivo, por decir al plátano. Ayuda y contribuye con la formación del tallo y con la restauración o con una buena floración para una buena producción. El ácido láctico posee la propiedad de controlar la población de algunos microorganismos como el hongo Fusarium. Además, mediante la fermentación de la materia orgánica, elabora nutrientes para las plantas. Bien, también tenemos bueno, aquí no se entiende, actimonisectos, ¿sí? Hongos benéficos que controlan hongos y bacterias patógenas. Hermanos, así como hay plagas, hay animales que contribuyen beneficiosamente, también hay hongos que son benéficos, pero hay hongos que son maléficos, ¿sí? Y estos ayudan a controlar a los otros. Las levaduras. Entre los líquidos y los lisidiados que hemos aprendido a utilizar la levadura para hacer, por ejemplo, los famosos lisidiados o líquidos, los violes o los abonos líquidos. Porque esas levaduras, que son bacterias que utilizan sustancias que producen las raíces de las plantas y otros materiales orgánicos para sintetizar vitaminas y activar otros microorganismos del suelo. Entonces es muy importante por qué es que nosotros usamos los microorganismos. Entonces esto quisiera decirles que tomen nota, y los que puedan tomar foto de esto es muy importante porque se necesitan los microorganismos y también están tanto en la fase sólida como en la fase líquida. Los aprendimos a hacer en la fase líquida, pero también usted los puede hacer en la fase sólida. Entonces, para la fase sólida se utiliza, necesitamos pues los microorganismos que usted los puede recoger allá sólidos, se lleva un recipiente a la montaña, los recoge, ¿cierto? También se usa pues el carbohidrato, sustrato de energía, que puede ser salvado, puede ser hojitas de cascarilla de arroz,
se puede usar muchas cosas y se utiliza la energía. Entonces, que es como la melaza o el azúcar. Es en la fase sólida. Esas de la fase sólida usted los puede meter a una caneca y pisarlos. Vamos ahorita a ver un video después de esta lámina para que Nico nos muestre el video de cómo se hace esa fase sólida. En la fase líquida necesitamos, que fue lo que ya vimos, el MM sólidos, la energía y el agua sin cloro. Entonces, en la siguiente parte vamos a mirar un video de cómo se hace la parte sólida. Salvado de trigo, unos 8 litros de melaza, lo van a disolver en 10 o 12 litros de agua, unos 4 kilos de harina de roca, unos 2 kilos de carbón, 2 kilos de ceniza si tienen, sería de leña pero de fogón. Entonces, ustedes van a hacer, digamos, imagínense que como cuando van a hacer un bizcocho, como dicen ustedes. Un batido. Tienen todos los ingredientes y entonces luego vamos a comenzar con la preparación. Entonces tenemos aquí los 20 kilos de microorganismos, los 20 kilos de pulido de arroz, la melaza, la harina de roca, el carbón y eso. Entonces lo que vamos a hacer es, como lo vamos a hacer por capas. Entonces digamos, lo van a esparcir más o menos de unos 3 centímetros, 4 centímetros, ponen el pulido de arroz, ponen los microorganismos. El orden no altera el producto, pero sí sería bueno que pusieran primero lo que es más grueso, como los microorganismos y el pulido de arroz. Entonces lo vamos a esparcir, ya cuando tienen los microorganismos, el pulido de arroz, van a ir sacando carbón y harina de roca y ceniza y también van como a esparcirlo. Como una pizza. Ajá. También van a rociar la melaza que ya disolvieron y así sucesivamente hasta que terminen con todos los 20 kilos de microorganismos. Cuando ya terminaron, vamos a mezclar todos esos ingredientes, como cuando van a hacer un pan. Entonces vamos a mezclar todo con una pala, vamos a mezclar bien. Cuando ya todo esté bien mezclado, entonces con nuestras manos vamos como a tratar de amasarlo un poco. Amasar un poco y lo vamos a dejar a prueba de puño, que es que ustedes apretan, compactan y digamos pueden salir un poquito de agua, pero no que suelte tanta agua, no que chorree agua, solo que le salga un poquito, pero que no suelte. Pero si ustedes apretan así y él no comparte, sino que una vez abren la mano, se abre, entonces quiere decir que le falta un poco más de humedad. Entonces pueden rociarle un poco más de agua, no hay ningún problema, hasta que quede en ese punto. Cuando ya quedó en ese punto, debemos tener una caneca, eso sí, no importa el tamaño, un tanque. Ustedes me perdonen porque yo no entiendo ese término un poco, pero entonces tienen un tanque que tenga sello hermético. Perdón, yo entiendo, cuidado. Cuidado. Sello hermético, o sea, que tenga este aro. Entonces ustedes se van a asegurar que no tenga ningún escape de aire. Si tiene algún escape, ustedes pues pueden sellarlo con una cinta o con algo. Porque la idea es tener microorganismos anaeróbicos. Porque después que hacen esa mezcla, no se me olvidaba ese detalle también. Si ustedes quieren aplicarlo al suelo, lo pueden hacer. Pero ¿qué va a pasar? O sea, si usted tiene 20 kilos, eso solo se le va a ir en un pedacito, unos 5 metros yo creo si acaso. En cambio, cuando ya los metemos aquí en la caneca, los dejamos que ellos se reproduzcan, pues ya luego los hacemos líquidos y ahí nos va a demorar muchísimo. Entonces ya les explico. Entonces ustedes tienen la mezcla, lo vamos a llenar aquí y lo van a apretar con un pisón o si no tienen se meten dentro de la caneca y saltan ahí. La idea es apretarlos. La idea es apretarlos que queden los anaeróbicos nada más. Entonces, lo dejaron aquí, lo van a rotular, ponen los ingredientes que tiene, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Son 30 días el proceso. 30 días. Entonces, la caneca. En la caja de un dedo está. 30 días canequeando ya. Entonces ya vimos en la forma práctica cómo podemos hacer los microorganismos sólidos. Esos microorganismos sólidos después ya se pasan a un saco. Esa fue la parte que faltó.
De ahí, después del tiempo determinado, 15 días por decir que ya los microorganismos se multiplicaron, usted saca, por decir, unos 5 kilos, llena una caneca de agua con melaza, ceniza o los elementos que quiera y de ese saco introduce entre el líquido el saco con microorganismos. Entonces va a enriquecer el contenido líquido con los microorganismos. El sólido también se puede aplicar, ¿no? Aquí tenemos unas fórmulas, por decir 1 galón de melaza o azúcar más 1 de agua, eso es energía, 400 gramos de semolina de arroz, ¿cierto? También se puede con habas, con maíz o con trigo. 1.5 saco de tierra u hojas de montaña, que hace más o menos unos 60 kilogramos o 2 sacos, 10 kilogramos de sólido, que es el que se recoge de la montaña, y una caneca plástica de 100 litros con tapa hermética, que es la que se vio en el video. Eso es para hacer la fermentación anaeróbica. El microorganismo es el potencializador de abono y las hojas de montaña es para proliferar los microorganismos. Bien, el procedimiento: colocar entonces en cada una capa de 10 centímetros tierra de montaña más el saco de semolina, o sea, de salvado, que se puede usar, y luego la melaza, luego mezclar materiales. Una parte de mezclas se echa en estañón, o sea, se pisa, el cual se maja bien y se le saca el aire, ¿sí? Dejar unos 5 o 8 kilogramos para hacer líquido, lo cual se aplica más adelante el líquido. Entonces, después de que se ha pisado, entonces se aplica el líquido. Entonces, esa era la parte que nosotros queríamos, que yo quería compartir con ustedes. Y más que todo era pues decirles, hermanos, que es tan importante utilizar los microorganismos en la tierra y en el suelo, que ayudan a restaurar el suelo. Hacen varias cosas: controlan plagas, controlan hongos malos, fortalecen la nutrición de las plantas, porque al acelerar una microbiología del suelo, acelerar los procesos de absorción de las raíces a las plantas, con mejores nutrientes, con óptimas condiciones, nosotros tendremos mejores plantas y plantas más sanas. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y que ojalá esta clase les sirva y les ayude mucho en las prácticas que ahora en adelante piensan hacer para sembrar sus plantas. El Señor les bendiga. Oremos. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos brindas de poder compartir con nuestros hermanos y amigos esta bendición de los microorganismos y los beneficios que hacen para el suelo, para las plantas. Que podamos aprender cómo utilizarlos y que podamos aprender, Señor, también cómo hacerlos en la práctica en nuestras tierras, en nuestras fincas. Gracias por tu bendición. Síganos acompañando en el tema que sigue en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.